Bueno, agradecerles a todos y a todas por sumarse a este nuevo encuentro de la Semana Unipe Virtual. Ya hay como muchas caras conocidas y que se suman en este espacio temático particular sobre la información y la evaluación y pensar los sistemas de información. Venimos proponiendo desde el observatorio, desde el equipo, digamos, de la UNIPE, que produce, que investiga, que trabaja sobre estas temáticas, aquí conjuntamente con Ansos, Juan Suaznavar y todo el equipo. Temas de la agenda que nos parece importante problematizar y también compartir, ¿no? Y intercambiar sobre distintos momentos y en los que se encuentran los distintos equipos, las distintas personas en relación a su trayectoria, con relación a la producción, el involucramiento sobre la temática de investigación y la temática de información y evaluación. Y en este caso puntual quisimos traer a la mesa un tema vinculado a la información y la investigación educativa. Un tema que no veníamos problematizando tanto, digamos, desde los sistemas de información educativa, pero que nos parecía importante desde los distintas, no solo desde la agenda educativa, sino de las distintas trayectorias que vienen teniendo los distintos actores dentro del campo universitario, de la UNIPE, pero también dentro de distintos espacios académicos y no académicos. Bueno, en ese sentido nos parecía interesante a este título que le dimos a llamar Sistemas de Información, Gestión Educativa, aportes para una agenda emergente de investigación educativa, pensar y problematizar, digamos, esta agenda actual, hoy existente, pensando desde dos ejes que nos parecían interesantes. El uso de estos sistemas como fuentes para la investigación educativa, quizás algo que ya tiene una trayectoria y un recorrido un poquito más largo. Y el otro eje que tiene que ver con la investigación sobre los propios sistemas, su diseño, apropiación y función dentro de lo que son los sistemas educativos y las distintas políticas que lo atraviesan. Queríamos pensar estos ejes junto con problematizar las condiciones que hoy existen o no existen para abordar esta posible agenda. Y para eso, bueno, convocamos a quienes hoy están aquí con nosotros, Juan Suaznavar, también a Verónica Walker y a Jorgelina Sacera, nunca la pronuncio bien, y agradecerles que se sumen con nosotros a, por un lado, compartir las trayectorias que tienen en relación a esta temática y, por otro lado, poder problematizar junto con ustedes que hoy se suman sobre esta agenda. Si les parece, los voy a presentar brevemente, ¿sí? Ellos van a hacer una exposición, como solemos trabajar en estos espacios, sobre este recorrido, pero la idea es generar un espacio de intercambio, ¿sí? Con quienes están ustedes, con ustedes, quienes están hoy aquí, para poder pensar conjuntamente. Les proponemos hacerlo, digamos, en principio desde el chat para acomodarnos, cuanto sea preguntas, comentarios, pero bueno, luego poder retomar esto en la construcción de estos ejes que veníamos pensando. Entonces, si les parece, los presento y vemos cómo avanzamos en el orden. Bueno, Juan Suaznavar es licenciado en Ciencias de Educación, especialista en Ciencias Sociales y máster en Big Data, profesor adjunto en la Universidad Nacional del Centro y miembro del Observatorio Educativo y Social de la Universidad, de la UNIPE. Se desempeña como investigador y consultor para organismos nacionales e internacionales. Su trabajo se centra en el análisis, producción y visualización de datos e indicadores educativos y sociales, así como en la investigación sobre las condiciones de su producción y su impacto en los sistemas educativos. Bueno, vamos a adelantar que Juan va a abrir este espacio para poder pensar y problematizar el recorrido entonces de estos dos ejes, el primero en relación a investigar con los sistemas y el segundo en relación a investigar sobre los sistemas. Luego nos va a acompañar en su presentación Jorgelina, que es investigadora asistente de CONICET, dirigida por la doctora Silvia Gringard. Es licenciada en Sociología de la UBA, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Flaxo Argentina y doctora en Ciencias de la Educación de la UBA. Es docente de grado y posgrado, autora de artículos de revistas y capítulos de libros y fue investigadora invitada en el Instituto de Estudios de Educación de Ontario en la Universidad de Toronto. Y ya nos va a presentar, digamos, un recorrido sobre su investigación referida a un acercamiento de las desigualdades educativas a través de los sistemas de información educativa,
para presentar no solo, bueno, los resultados, que por supuesto nos interesan mucho, sino también poder pensar cómo se atravesó este recorrido en el uso de las fuentes de información disponibles, evaluar sus alcances y limitaciones. Bueno, y le vamos a agradecer también a Verónica Walker que se sume, digamos, a este panel, a este intercambio. Ella es doctora en didáctica y organización educativa por la UMA de España, especialista en ciencias sociales, con mención en evaluación e investigación educativa de la Universidad Nacional de Quilmes, acá en Argentina, licenciada y profesora en ciencia de educación de UNICEM. Es diplomada en Universidad, Transferencia y Desarrollo por Claxo, postdoctoranda del programa de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente profesora adjunta por concurso en Sociología de Educación y taller integrador 5, práctica de la investigación educativa y elaboración de tesina en los departamentos de Economía y Ciencia de Educación de la Universidad Nacional del Sur Argentina. Tiene una vasta e interesante trayectoria en el ámbito académico en relación a direcciones de proyectos, de investigación como investigadora, autora y coautora de capítulos de diferentes libros y revistas. También es integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Investigación en Educación, la SAIE, y miembro de la Red de Espacios Curriculares de Formación en Investigación de Carreras de Educación de Universidades Nacionales. Bueno, fue un recorrido muy rápido por las trayectorias vastas y muy interesantes que tienen quienes nos acompañan hoy. Si les parece, vamos a darle la palabra a Juan, entonces, para introducir, digamos, este tema que hoy les proponemos para la conversación. Bueno, Delia, muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Es muy emocionante ver tanta gente, tantas ventanitas en este caso, en un tema que en general suele ser como más íntima la convocatoria, así que la verdad que para ser un viernes, del primer viernes de agosto a esta hora de la tarde, ya es todo un alegrón que este espacio se abra así y convoque de esta manera. Bueno, como agradecer siempre este espacio de la UNIPE, que la verdad que es un espacio que genera estas cosas, ¿no? Genera confluencias de personas, de perfiles, de intereses, de interrogantes. Es la verdad que una linda oportunidad con ya vasta trayectoria. Dicho esto, y para no quitar tiempo, voy a pasar, comparto pantalla por aquí, esperemos que ande todo, me dicen si anda todo, genial, bueno. Acá algunas aclaraciones iniciales como para ver por dónde va a ir la presentación. Como decía Delia, la intención mía es más que nada situar algunas coordenadas para abrir este espacio que luego se va en realidad el contenido en sí va con las presentaciones de las colegas. Pero quería situar como en principio una coordenada inicial que tiene que ver con esta idea de investigación educativa, ¿sí? Porque por ahí quisiera hacer una puntualización en cuanto a que voy a estar refiriendo, por lo menos enmarcando la idea de investigación educativa, a un tipo particular de práctica investigativa que tiene que ver con aquella que circula por los circuitos de producción, llamaríamos producción científica de conocimiento, que tiene sus propios circuitos de publicación, de validación, ¿sí? de difusión, que no es toda la investigación posible, obviamente se hace investigación desde las agencias gubernamentales, se hace investigación desde otros lugares, pero acá estamos, por lo menos en principio, circunscribiendo una mirada a pensar el lugar de los sistemas de información y gestión educativa en esa agenda, ¿sí? La de la investigación de los llamados, digamos, centros de investigación científica. Entonces, haciendo eco del título de este espacio, quería comenzar por ahí pensando esta idea de emergente, ¿sí? Y la idea de emergente, ¿por qué la idea de una agenda emergente? Supondría que hay algo que es nuevo y no estaba, ¿sí? Entonces, lo que quiero marcar ahora es que en los primeros pasos de la presentación voy a tratar de poner también algunas coordenadas para decir por qué habría una agenda emergente, aunque después diga que también hay una agenda que ya estaba, ¿sí? Pero para marcar eso. Y en eso, perdón si alguien ya me escuchaba en otro momento, me voy a repetir, porque tengo que justificar ahí el posgrado en Big Data, pero quiero hacer referencia un cachito a este tema. Vengo por aquí. Entonces, quería empezar por marcar 4 hitos, ¿sí? Que marcan un cambio de paradigma significativo en relación con lo que tiene que ver con la generación, la producción y el almacenamiento de datos,
¿sí? En las cuales se ubican los IGED y los SAT. Ese es el contexto de los IGED y los SAT. Ahí pongo 4 nada más y voy a marcar rápidamente. En otra presentación, en otro momento, hemos profundizado en esto con bastante detalle. Pero porque tienen que ver con la idea de que hay un cambio que es para nada menor en cuanto a lo que los IGED y los SAT significan en relación con la producción de información en general y educativa en particular. Yo ahí marco 4, los primeros 3 son la idea de la computadora personal en 1981, entonces la idea de que haya un dispositivo por persona, un dispositivo tecnológico por persona, algo que hoy nos parece una cuestión recontra obvia, pero digo, no es tan obvia o no era tan obvia hace casi 40, un poco más de 40 años atrás, pero que plantea la idea de la posibilidad de generar información de manera descentralizada. ¿Sí? Este sería el paso 1 de un proceso que llevó más tiempo luego, pero que abre el camino a que la información no sea necesariamente producida de una instancia central, desde una agencia o una oficina de estadística, sino que se produzcan datos de manera descentralizada. Primero los hogares y luego avanzaremos un poquitito más a que se produzca en nuestros bolsillos. La segunda es la idea de Internet, 10 años después, es que no solamente uno pueda producir y almacenar un dato de manera digital en su casa, sino que además eso se conecte a una red y se produzcan transacciones de datos entre diferentes dispositivos. Primero no en tiempo real, luego esto será una cuestión que llevará tiempo, pero sí la idea de que haya una comunicación y entonces una red descentralizada de generación de datos que implica que no haya que salir a buscarlos a los datos como es el modelo básico del censo, ¿no? Que todos podemos tener en la cabeza. Es decir, un momento en un periodo de tiempo donde se salen a buscar los datos. Acá la idea es que los datos se generen y se envíen, se transmitan y se compartan. Luego, casi más de 10, 16 años después, el lanzamiento del smartphone con un GPS adentro, entonces la posibilidad de portar ese dispositivo en nuestro bolsillo, que agregó dos cosas que para mí son fundamentales en la idea de los datos, que es el tiempo y el espacio. Es decir, ya podemos no solamente generar datos de manera individual, compartirlos, sino además generar datos sobre nuestra localización y en tiempo real. Entonces eso modifica de alguna manera las características de la generación de información. Y luego el más reciente, y el que hoy es el que marca la agenda del 2022, en noviembre del 22, el lanzamiento al público de la inteligencia artificial generativa, y que yo lo puse con la idea de integración, porque en realidad es la idea de integración y asistencia, la idea de que estos dispositivos pasan a integrarse en nuestras acciones cotidianas. O sea, lo usamos para hacer cosas, ¿sí? de nuestra cotidianeidad. Ya lo hacíamos antes de la IA generativa, de los dispositivos de navegación, todo lo que es asistencia a nuestra cotidianidad, compras y demás, pero esto marcó como un hito muy particular. Que, como les decía hoy, marca una agenda emergente. Si el título hubiera sido la agenda emergente de la inteligencia artificial, nadie me hubiera pedido que explique por qué emergente. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en que hay una agenda emergente, pero ahí yo quiero resaltar una cosa y por eso están resaltados en color los 3 pasos anteriores, que es la condición de posibilidad de la inteligencia artificial generativa fue el Big Data. O sea, es el hecho de desarrollo de casi 30 años de generación descentralizada de datos y acumulación de datos individuales, lo que dio la condición de posibilidad para el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje y que hoy tengamos la inteligencia artificial generativa que circula y que ayer ChatGPT lanzó el modelo 5 con altas capacidades de procesamiento y demás. Entonces, hoy, digamos, por poner un parangón, ¿sí? Big Data es a la inteligencia artificial lo que la acumulación originaria al capitalismo. O sea, el capítulo 24 de la inteligencia artificial es el capítulo de Big Data. Sin eso no se podrían haber entrenado como se entrenaron y con la potencia que se entrenaron los modelos que hoy tenemos de desarrollo del lenguaje. Entonces, para mí una primera cosa general, si quieren explorar, es que hay una agenda anterior a la agenda de la inteligencia artificial, pero bueno, hoy no está, si quieren, con esa fuerza. La segunda cuestión ahí que quiero marcar en relación con estos puntos es que hay 3 consideraciones relevantes sobre lo que esto implica en términos del valor de los datos. Y cuando digo el valor es literal, ¿sí? Primero hay una cuestión en el cambio de la unidad de análisis. Los IGED y los SAT son subsidiarios de esta transformación que se hizo, que la idea de Big Data instala, que es cuál es la unidad de análisis.
¿sí? Porque si la estadística, yo la llamamos estatal, pero podríamos hablar de la estadística en general, ahí hay una cuestión semántica para trabajar, que tiene que ver con la propia historia de la disciplina estadística como ciencia del Estado, y todo lo que viene ahora no nos alcanza el tiempo para desarrollar, pero sí una idea de que, a ver, la teoría de los grandes números se montó sobre la idea de construir la población, ¿sí? El individuo como parte de esa población, y la idea de construir medidas de centralidad, y en todo caso poder ver la cercanía o no con esas medidas de centralidad. Esto dicho muy rápidamente, ¿sí? En cambio, la lógica Big Data, la lógica de el dato individual, supone poder capturar la singularidad, pero no solamente como punto de partida del dato, sino como objeto de intervención. Y en esto podríamos poner mil millones de ejemplos de todos los algoritmos que hoy utilizamos en las diferentes aplicaciones, que buscan generar comportamientos o tienen efectos en comportamientos poblacionales, pero en realidad buscan actuar sobre cada uno de nosotros en particular. Lo que a mí me gusta, lo que yo consumo, lo que es más probable que compre, la serie de televisión que seguramente va a tener mayor vinculación con lo que yo ya consumí. Entonces, eso cambia cuál es la unidad de análisis. Luego hay una segunda consideración que tiene que ver con el interés y la función de los datos. ¿Sí? Si los grandes datos o los grandes números se motorizaron por el interés público y la planificación. 2 puntos, ahí podríamos haber 8 millones de discusiones. La idea es que hay una diferencia importante en relación con que los datos de Big Data, los datos de este tipo de sistemas han crecido impulsados fundamentalmente por intereses comerciales, porque el movimiento de la generación de los dispositivos que yo grafiqué en esos 4 hitos ha estado liderado por un pequeño grupo, y cuando digo un pequeño estamos hablando de menor a 5, ¿sí? Un grupo de corporaciones que han liderado y desarrollado este proceso, que extraen, procesan y utilizan datos como un recurso estratégico de alto valor económico, ¿sí? Y ahí traigo como un tercer punto esta idea de que esa es una frase que está tomada de un economista que la acuñó esto ya hace el año 2009, que dijo Data is the new oil, diciendo los datos son el nuevo petróleo, ¿sí? Y lo decía literalmente en el sentido del valor. Esto dicho en el 2009, si lo miramos hoy al 2025 y con la IA por medio, donde ya hoy lo que se está hablando es que el límite para el crecimiento de la inteligencia artificial generativa es la falta de datos, ¿sí? Porque ya, digamos, se alimentó de todo lo que había, entonces están haciendo entrenamientos con datos sintéticos, es decir, que la IA crea sus propios datos para autoentrenarse. Esta idea de data is the new oil, los datos son el nuevo petróleo, genera una idea de un recurso económico de alto valor. Y como dije hace un rato, así como el petróleo se extrae, los datos se extraen, ¿sí? Y luego lo que le da valor a esa extracción inicial, digo, el petróleo en crudo no vale nada, vale cuando se lo refina, se lo transforma. Entonces uno puede entender la explosión de disciplinas anexas a los datos, ¿sí? A la ciencia de datos, a la visualización de datos, al procesamiento de los datos y demás, como mecanismos para darle valor a ese recurso. Ahora, sobre ese recurso no hay hoy marcos regulatorios que lo piensen como un recurso soberano, es decir, los datos, sí hay una idea de que la soberanía es del titular de los datos, somos las personas, los individuos, pero entre medio no pasa nada, ¿sí? No hay una mediación. Entonces, pongo este marco general para decir que ese es el contexto de los CIGED y los SAT. Los CIGED y los SAT son sistemas que se desarrollan dentro de este mismo paradigma de idea de dispositivos que generan datos a nivel nominal, en tiempo real, de las personas en singular, y que buscan también generar incidencias en singular, y ahí los sistemas de alerta temprana tienen como, varía mucho para decir sobre esa particularidad, para incidir en los individuos particulares, pero además haciendo atención a su particularidad, ¿sí? Y no todos necesitan lo mismo de la misma manera en el mismo momento. Ahí dejé un pequeño cuadrito de un artículo que publicamos hace un tiempo con Alejandro Morduchovitz para un documento de IP UNESCO, donde hacíamos un primer ensayo en aquel momento de esta comparación entre los tipos de fuentes, los tipos de datos y algunas de sus características. Ahora, ¿qué pasa con los CIGED y los SAT en ese contexto? O sea, ¿qué características adquieren estos sistemas en ese contexto? Porque no responden, yo sigo hablando y conocemos los CIGED y los SAT, me decís, Juan, estamos años luz, o sea, no son así exactamente, esto es correcto. Entonces, la primera cosa a decir es,
De lo que sabemos hoy de los IGED y de los SAT en ese contexto de cambio general, podemos decir que hoy son dispositivos policrónicos, ¿sí? No es una palabra rara que me costó encontrar ahí para decir, son dispositivos en los cuales conviven temporalidades diversas, desde relevamientos estadísticos periódicos hasta generación continua y nominalizada de datos. Los IGED hoy están resolviendo un poco esas dos cosas. Por un lado, la de relevar información al estilo censal, con cortes en determinados momentos y cubrir necesidades estadísticas. Por otro lado, generar información en tiempo real como tomas de asistencias, calificaciones o resolver procesos de gestión escolar, ¿sí? Esa idea de transaccionar que decía hoy en los sistemas conectados, bueno, los IGED a veces sirven solo a los fines transaccionales, a veces solo a los fines estadísticos, a veces las dos cosas, entonces son dispositivos bastante particulares. La segunda cosa es que son tecnologías que están en construcción, a diferencia de lo que podemos discutir en otros ámbitos, ¿sí? Como por ejemplo el de la navegación territorial o ámbitos vinculados con el comercio. Si bien se van renovando, hay dispositivos que ya tienen una historia de instalación y de funcionamiento y de adopción por parte de los y las usuarios que decir, bueno, están instalados, están las discusiones hasta dónde se pueden llevar. Con los IGED y los SAT no diríamos que están en una etapa incipiente, pero sí que no hay un pleno desarrollo y consolidación, sino que ni integración en la vida escolar. Hay diferentes grados, sus arquitecturas, los procesos que regulan y los usos son objeto de debate, de definiciones, de cambios todavía, de transformaciones, que hacen que no podamos hablar de que ya hay una tecnología consolidada en cuanto a los IGED y a los SAT. Y acá el punto que quería decir es, esto además, los IGED y los SAT nos agarra en términos de investigación científica en un contexto donde decís, bueno, hay una vacancia previa, que es en el momento en que estos sistemas empiezan a generar información con estas nuevas características o de este nuevo tipo que nombraba antes, ya teníamos una vasta cantidad de operativos de recolección de datos que responderían a esto que hablábamos de la lógica gubernamental, con un enorme y valioso acervo, pero que en términos de investigación uno encuentra una subutilización. Y en esto hay algunas, había una serie de iniciativas desde la SAIE, que hoy no nombraba Delia, la Sociedad Argentina de Investigación Educativa, pero también previas, donde hay equipos que específicamente utilizan esta información, pero digamos, no es que hay una gran y vasta producción en base a la información de los relevamientos previos. Entonces, yo quería plantear a partir de esto, en base a los dos ejes de la convocatoria, brevemente, digo, como para encuadrar, algunos nudos críticos, vamos a llamarlo, algunos nudos vinculados con posibles ejes sobre los cuales a construir esa agenda, ¿no? Esa agenda emergente. Entonces, conectando lo último que decía la diapositiva anterior con esta, que es como lo pendiente, es decir, bueno, hay que investigar con los sistemas de información, es decir, en qué sentido estos sistemas de gestión o los sistemas de alerta temprana nos dan datos para investigar y eso abre una agenda emergente. Entonces, ahí yo por lo menos consideraría tres cosas o tres nudos. Cuando digo nudos es porque sabemos ahí, yo sé que algo ahí, pero hay que ver, desarmarlo para ver hacia dónde va. Uno es la idea de revisitar temas clásicos con nuevos datos. Entonces, tenemos temas muy fuertes, muy fuertemente instalados, muy fuertemente documentados, digo, que tienen, digo, podemos irnos a la sociología crítica, podemos viajar casi 70, 80 años o más en el tiempo, digo, y tomar temas que se investigaron de una manera y que hoy se puede profundizar con nuevos datos. Pongo ahí, por ejemplo, los circuitos escolares diferenciados, todos los temas vinculados con trayectorias, segmentación, discriminación, fragmentación, desigualdades, condiciones laborales docentes, o sea, temas a los que les podemos dar nuevas miradas porque tenemos nuevos datos. Algunas producciones, por ejemplo, con el tema de los circuitos escolares, digo, hoy podemos hacer el seguimiento nominal de los estudiantes y ver cómo se construyen esos circuitos escolares diferenciados de forma empírica, ajustado a diferentes escalas y en determinadas temporalidades, digo, los podemos seguir. Digo, cosas que antes se podían generar a partir de determinados estudios, pero llegamos hasta un punto. Decimos, bueno, con la información que hoy tenemos podemos llegar hasta aquí. Entonces, una es revisitar temas clásicos con nuevos datos. Me parece que eso es un aporte en sí ya importante de estos sistemas. La segunda es la dimensión espacial y territorial. Cuando nosotros, como yo le decía, estos sistemas permiten saltar a la individualización de la información, empezamos a poder tener escalas
que antes no teníamos, ¿sí? En tiempos atrás podíamos ver escalas muy grandes y no escalas muy chicas, o no segmentar esas escalas espaciales y territoriales para poder identificar interacciones, dinámicas espaciales o dinámicas territoriales que requerían otro nivel de granularidad. Siempre llegábamos al punto de decir, bueno, mira, acá la información sirve hasta acá, si yo quiero bajar más, metodológicamente no puedo, él no está construido para esto. Bueno, con la información de los CIGED o de los SAT podríamos, y lo pongo ahí entre comillas, y lo mismo pasa con la dimensión temporal, ¿sí? La información estilo censal, la información estilo relevamiento, tiene un corte temporal específico, ¿no? Entonces, si queríamos decir, bueno, sabemos que hubo un cambio en la cantidad de alumnos por sector de gestión entre año a año. Bueno, ¿en qué momento? Hay un fenómeno estacional, se vincula con aspectos relacionados con el movimiento de mercado laboral, hay determinadas ventanas críticas para tal efecto, y decimos, mira, tenemos información o sea, del volumen para este momento. Bueno, hoy con los sistemas transaccionales que registran esta información en tiempo real, o por lo menos en periodos en los que se produce el evento, ¿no? Digo, se registra el momento en que se produce el cambio o el traslado de un alumno, o cosas así, podríamos ir hacia identificar esos lugares. En cuanto al otro eje, que es investigar sobre los sistemas de información, ¿sí? Bueno, ahí ya hay como un área de vacancia un poco más grande, y acá voy a plantear lamentablemente generalidades, pero porque yo creo que es mucho lo que hay para hacer. Hay trabajos, hay algunos avances. Ahí yo no nombré, hay un espacio que es las mesas de debate sobre los sistemas de información y gestión educativa, de las cuales hemos formado parte desde la Sociedad Argentina de Investigación Educativa, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEI. Es un espacio que tiene más de 2 años de trabajo. Lo digo porque después podemos compartir el link del sitio web de las mesas IGED, porque ahí ya hay producciones realizadas sobre estos temas. Pero ahí es un ámbito donde hay mucho para hacer. El primero es en relación, digo, con el impacto organizacional y pedagógico. Estos sistemas, ¿sí? Así como la computadora cuando llegó al hogar hizo cambios en la dinámica familiar, ¿sí? Estos sistemas cuando se instalan en el sistema educativo generan cambios. Algunos a nivel macro, en relación con las estructuras estatales, los perfiles que se necesitan para su desarrollo y para su funcionamiento, las funciones que se requieren, las tensiones que esto puede generar entre las lógicas técnicas y las dinámicas escolares. ¿Sí? Alguien me decía una vez en una entrevista, un directivo de escuela, bueno, ahora tengo tareas que yo no tenía, pero tampoco las pedí, que es que tengo que cargar los datos en el sistema, tengo que revisar que estén completos el sistema, ¿sí? O que se hayan cargado las notas, tengo que pedir a los profesores. Entonces, bueno, esto genera una interacción con las dinámicas escolares, y creo que es interesante ahí abrir un eje de investigación con este impacto desde lo organizacional y también desde lo pedagógico. Tenemos mucha más producción sobre el tema tecnología y aspectos pedagógicos didácticos, ¿sí? Pero no tanto sobre la mirada organizacional. Una segunda, y esta es como muy específica, que tiene que ver con los aspectos técnicos. ¿Sí? Acá hay, a diferencia también, esto en otros ámbitos está un poco más desarrollado, que es, bueno, no es una idea y después alguien que lo aplique. ¿Sí? O sea, busca un técnico que desarrolle un sistema y se acabó. Hay un ámbito ahí de discusión respecto de la articulación entre lo funcional y lo técnico, que necesita un conocimiento pedagógico, desde la arquitectura y los modelos de datos, cuál es el mejor modelo de datos para hacer el seguimiento de una trayectoria, para almacenar la información histórica y generar estadísticas sobre esos sistemas educativos, cuáles son las tecnologías más eficientes o más adecuadas para lograr un impacto en el sistema, acorde, por ejemplo, a las prácticas que ya existen, qué tipos de interfaces, qué niveles de interoperabilidad. Bueno, son todas cuestiones que podrían parecer exclusivas del ámbito técnico, pero que requieren también una mirada pedagógica para ver cómo influye esto con y cómo puede interactuar o cómo puede generarse ahí un espacio de interrupción con los ámbitos del sistema educativo. Y el último punto que marca es las cuestiones éticas, es decir, acá esto no es exclusivo de los IGED, pero impacta enormemente por dos cosas que ahora voy a mencionar, es que tanto lo que tiene que ver con lo más complejo, digamos, lo que tiene que ver con los algoritmos de procesamiento, la inteligencia artificial, los algoritmos predictivos, es un tema porque son temas complejos, y entonces hay un tema con la opacidad, o sea, cuán entendible es lo que está sucediendo, ¿sí?
Pero por otro lado, lo que tiene un privacidad, sesgos y gobernanza, y lo que quería mencionar es, cuando estamos hablando de sistemas educativos, estamos hablando de dos condiciones de base, que es masividad, si son muchos, pese a la caída de la natalidad, digo, los estudiantes del sistema educativo son muchos, los docentes son muchos, en relación con otros rubros, no hay muchos rubros que tengan un impacto tan masivo sobre la población de un país. Pero el otro tema tiene que ver también con que estamos hablando en su mayoría de menores de edad. Entonces, ahí hay un tema muy específico, ¿sí? Más allá de lo sensible en particular, que siempre es el tema educativo, es un tema muy específico que requiere abordajes específicos. También en algún trabajo que hemos hecho sobre el tema de la legislación y las normativas de protección de datos, bueno, ahí se abre una ventana que requiere una atención bastante particular y sobre el cual, al menos desde el punto de vista pedagógico, no tenemos mucha producción de investigación. Voy a poner un ejemplo muy pavo, pero en la escuela circula un montón de información personal, ¿sí? Que cómo interactúa eso con los sistemas. Voy a decir una cosa muy burda, pero cuando tomamos asistencia, ¿no? Te digo, se dicen los nombres de los estudiantes, se intercambia información. Digo que si uno aplicara las leyes de protección de datos personales, siempre una maestra no podría tomar asistencia en voz alta sin preguntarle al alumno si puede revelar su nombre, ¿sí? Porque hay una cuestión ahí de un dato personal. Bueno, ahí en esos intersticios no hace falta poder articular la mirada pedagógica y la investigación en este sentido. Me queda una más, pero la voy a dejar, Delia, si no es problema para después, porque seguramente son cosas que charlemos luego. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Bueno, perfecto. Juan, gracias por abrir, por plantear, digamos, un panorama de estos ejes que son los que nos van a atravesar en las próximas participaciones, y los invitamos ya también, si quieren hacer comentarios o preguntas, a ponernos el chat. Igual después vamos a generar otro espacio de intercambio, pero desde ya, para ir viendo por dónde pasan sus intereses también y poder pensar el resto de la presentación. Bueno, Jorgelina, si te parece, vamos con la presentación, Juan, ¿no hay problema? Gracias, Jorgelina. No, a ver. No, estoy viendo a Jorgelina, perdón. Bueno, me parece que no la tenemos aquí, ¿no? No, se debe haber desconectado. Porque estaba con algún... Bueno, sí. Hagamos así, seguimos con Verónica y luego vemos de recuperar a Jorgelina. Bueno, tomo la palabra, entonces. Bueno, en principio, buenas tardes. Agradezco muchísimo esta invitación a participar de este espacio de UNIPE virtual. Agradezco a Delia, a Lilia, a Juan, por esta invitación, grata invitación y desafiante también. Cuando me extendieron la invitación, lo primero que aclaré, y es lo primero que quiero destacar, también porque veo quienes nos están acompañando, y vi que está también Nancy. Entonces, lo primero que les aclaré, yo no soy experta ni especialista ni investigo específicamente sobre los sistemas de información y gestión educativa, pero luego conversando sobre cuál es el sentido de esta propuesta, qué es lo que se buscaba y cómo se buscaba vincular con el campo de la investigación educativa. Entonces fue allí que acepté, y lo cual fue muy enriquecedor en términos personales, profesionales. Entonces, desde ese lugar tuve el atrevimiento de participar de este espacio, por el sentido que tiene la propuesta. Lo que preparé para compartir hoy tiene que ver o busca problematizar la relación entre los sistemas de información y gestión educativa como fuente y como objeto de investigación, y la investigación educativa entendida como campo y como práctica de producción de conocimientos, con el propósito de formular algunas hipótesis que nos permitan trazar posibles líneas de acción para el fortalecimiento de esa relación. Para ello, parto de mi posición en el campo de la investigación educativa como investigadora en temas de educación superior,
específicamente del campo de estudios sobre universidad, como docente de espacios curriculares, de formación para la investigación en el grado y el posgrado, y también, como ya se adelantó, como parte de la Sociedad Argentina de Investigación en Educación, de la SAIE. Entonces, desde esa posición es que a mí me interesa interrogar el uso de datos producidos a partir de los CIGED en las prácticas y en el campo de la investigación educativa. Y para eso, lo primero que quiero hacer es detenerme a explicitar qué entiendo por investigación educativa como campo y como práctica, y qué definición acotada daré de los CIGED, también entendidos como objetos y como fuentes de información. Entonces, allí plantear que, siguiendo a Bourdieu, diré que la investigación educativa como campo constituye un espacio estructurado de posiciones y de relaciones entre esas posiciones, que está regulado por normas que las propias prácticas de investigación contribuyen a renovar y a cambiar. En este sentido, la investigación educativa como campo constituye un espacio de construcción de saberes, de disputas de sentidos, que supone la permanente toma de decisiones de carácter técnico, político, epistemológico, con relación a la producción, al uso, a la difusión de la información y el conocimiento. Y también considerar que se trata de un espacio que está abonado por múltiples disciplinas, que involucra a diversos actores con intereses particulares, que producen conocimientos sobre distintos aspectos de la realidad educativa y que luchan por la hegemonía de sus puntos de vista, de los conocimientos producidos y de los modos en que son producidos esos conocimientos. Y en tanto práctica, la investigación educativa constituye, o la entiendo como un proceso de producción de conocimiento sistemático y valioso sobre fenómenos, procesos, sujetos, objetos educativos, ¿no? Una actividad que es necesariamente diversa, como señalaba Juan ahí al principio de su presentación, por la multiplicidad de sus objetos, de los abordajes, de los públicos a los que se dirige, las demandas, las necesidades a las que procura atender. Y por otra parte, retomando la definición de Arias Ortiz y otros sobre los sistemas de gestión de información educativa, entenderla, o decir que la podemos entender como un conjunto de procesos claves de gestión educativa que permiten diseñar, registrar, procesar, difundir información estratégica en línea, de manera integral, respaldado por una infraestructura legal, institucional y tecnológica. Para sumergirme en estos temas me sirvió muchísimo explorar esa página web de las mesas CIGED, que recién Juan dijo que iba a compartir el link. Me parece que ahí es una buena vía de entrada para ir metiéndonos en estos temas y en algunas definiciones que quienes ya están muy inmersos en este campo de conocimiento les resultan muy familiares, o puntos de partida, ¿no? Y que desde otro lugar nos resultan novedosos, nos permiten empezar a pensar en nuestras propias prácticas y en nuestro propio campo. Entonces, en una primera aproximación al tema, realizada a partir de esta invitación a participar de este espacio, fueron inevitables algunas preguntas que me formulé, que me hice en primera persona, pero que busco hacerlas extensivas también al campo, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué relación tengo con los sistemas de gestión de información? ¿Qué sistemas de gestión conozco? ¿Cuáles utilizo? ¿Para qué los uso? ¿Cómo los uso? ¿Cuándo los uso? ¿Qué uso promuevo como docente, como directora de beca, como directora de tesis? Bueno, estos interrogantes me llevaron a recordar algunas situaciones puntuales en esta práctica de la investigación que voy a compartir. Por un lado, comentarles que desde mi formación doctoral, hace unos 10, 15 años, investigo sobre el tema del trabajo docente en las universidades y su evaluación, y que a partir de allí me interesé por el estudio de las condiciones de trabajo docente en las universidades. Y para eso recurro a información que suministrada por los anuarios estadísticos de la SPU, de la Secretaría de Políticas Universitarias, ahora degradada a rango de subsecretaría,
que proporciona información sobre el sistema universitario de nuestro país, sobre la población estudiantil de pregrado, grado y posgrado, de las instituciones de gestión pública y privada de todo el país, también información sobre recursos humanos, presupuesto de las universidades nacionales y sobre los programas que se desarrollan en el marco de la SPU. La información se encuentra desagregada a nivel de institución para la mayor parte de las variables, y la continuidad de las publicaciones, ¿no?, de esos anuarios permiten identificar tendencias de largo plazo, variaciones históricas. En relación con el plantel docente, que es en lo que más me enfoco, se proporcionan datos sobre cantidad de personas, cargos, dedicaciones, edad, antigüedad, género, titulación de posgrado, pero de las universidades nacionales. Hay un área de vacancia en relación con los docentes de educación superior de universidades de gestión privada en particular, y con otros datos del sector privado en general. Ese es un universo de muy difícil acceso, lo cual también se vincula con la desregulación del sector. Y aquí pensaba cómo la incorporación de las universidades privadas en el programa en el PRINUAR, que es la nueva versión del programa de incentivos a los docentes investigadores, devenido luego en CIDIUM y luego en PRINUAR, más allá de todas las discusiones que conlleva en términos de lo que significa incorporar el sector privado en este programa de evaluación y categorización de los docentes, también va a ser una manera de obtener información sobre los docentes que allí trabajan, sus perfiles, categorías, dedicaciones, información que por ahora no tenemos a disposición. También para recuperar, en esta idea de recuperar la experiencia de investigación, hace un tiempo, ya desde el año 2013, que vengo participando de una red del Núcleo de Estudios de Investigaciones en Educación Superior del Mercosur, del NEIES, que está abocada al estudio de los posgrados presenciales y a distancia en países del Mercosur desde una perspectiva comparada. Ahí participamos colegas de Argentina, han sido instituciones coordinadoras la Universidad Nacional de Córdoba y la UNICEN, y trabajamos con colegas de Brasil, Paraguay, Uruguay. Y una constante en los distintos proyectos que desarrollamos fue las situaciones variables entre los países en relación con la disponibilidad de datos actualizados y sistematizados. Y ya era un chiste común en las reuniones de trabajo, por ejemplo, la referencia a los colegas de Brasil, que nosotros les decíamos, bueno, con un clic tenían a disposición todos los datos que quisieran, ¿no? Y acá en Argentina hacíamos mucha referencia a el carácter artesanal en la construcción de los datos, la necesidad de buscar estrategias alternativas para acceder a la información, ya sea solicitar información vía telefónica, explorar páginas web institucionales, construir matrices de datos que nos permitan sistematizar información y avanzar en los análisis. En los informes de nuestras investigaciones aparece esa obligada referencia a las limitaciones de los datos presentados, ¿no? A las aclaraciones sobre los periodos relevados y la información disponible en ese momento, este carácter policrónico del que hablaba recién Juan, y siempre con un interés por realizar interpretaciones situadas de esos datos desde una lectura contextual, ¿no?, que permita identificar rasgos estructurales, pero también especificidades locales. Y por último, traer algunas experiencias vinculadas con la tarea de dirección, de tesis, de becas, ¿no? Señalar las dificultades en una de las tesis que acompañé, que tenía que ver sobre las configuraciones institucionales del campo de la educación superior privada en Bahía Blanca, las dificultades para acceder a información sobre ese sector del sistema, las búsquedas de estrategias para el acceso a datos sobre docentes universitarios que se desempeñan en materias de primer año en una universidad nacional, ¿no? Sabemos que el primer año o los inicios a la vida universitaria es uno de los temas que ha cobrado mucha relevancia en la agenda de la investigación en los últimos años por la complejidad que implica. Y que justamente el estudio de las trayectorias estudiantiles ha sido uno de los principales objetos de investigación. Bueno, en una tesis que acompaño, el foco está puesto en los docentes que se desempeñan en materias de primer año, y allí veíamos la dificultad de recoger información relevante sobre ese
subgrupo de docentes y cómo para ello tuvimos que desplegar estrategias que tenían que ver con ponernos en contacto con informantes clave, que nos proporcionaron accesos o claves de acceso que están restringidas para determinado personal a nivel de las instituciones, ¿no? Con todos los recaudos éticos necesarios, cómo necesitamos cruzar esos datos con otros proporcionados por las secretarías académicas y demás. Bueno, recuperar esa experiencia, tengo otras más, pero que tiene que ver con el seguimiento de graduados, ¿no? Y las dificultades también para recoger información o obtener datos sobre ellos, pero recuperar estas experiencias desde mi posición como investigadora y como acompañante en los procesos de formación en la investigación, me llevó a pensar en la relación de los IGED con las políticas públicas, en este caso las políticas universitarias, con la toma de decisiones a nivel de las instituciones, el uso o subuso que se hace de la información disponible, la relación de los IGED con las políticas de calidad y transparencia, si consideramos que esos sistemas se fueron instalando en el marco de la reforma de los sistemas educativos de la mano de políticas de evaluación de la calidad. Y aquí traigo una advertencia que ya planteó hace tiempo Sonia Araujo en alguno de sus escritos sobre la necesidad de problematizar las relaciones entre evaluación, cambio y mejora, ¿no? Por los efectos no deseados que puede desencadenar, por las prácticas indebidas, por la burocratización de los procesos y fundamentalmente por los usos que hacemos a partir de los datos de los que disponemos. Entonces, en ese sentido, también es una invitación a pensar o a problematizar esa relación entre información, cambio y mejora, pero buscando superar la autorreferencia, en la que me he centrado hasta aquí, pero partiendo de mi propia experiencia, me pregunté, bueno, ¿qué usos se hacen de los IGED en el campo de la investigación educativa? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Para qué? ¿Cómo los utilizan? ¿Qué aportes realizan al campo? Y para indagar en esas cuestiones me valí de la revisión bibliográfica enfocada principalmente en investigaciones sobre el campo universitario. Seleccioné un conjunto de 20 artículos de revista que toman los IGED como objeto de estudio para identificar allí campos disciplinares, conceptualizaciones, modos de abordaje. Y por el otro, investigaciones que utilizan los IGED como fuentes de información con el fin de identificar temáticas, modos de usos, etc. La revisión, por supuesto, no es exhaustiva, es una primera aproximación, pero que en diálogo con la problematización de la propia práctica en el campo de la investigación educativa permite formular algunas hipótesis sobre esa relación entre los IGED y la práctica de la investigación desde una perspectiva propositiva, ¿no? Esto es, interesada en aportar a la definición de posibles líneas de acción. Entonces, por un lado me detuve en la lectura de trabajos, artículos de revistas y tesis que toman como objeto de estudio los sistemas de información universitaria, SIU, ¿no? Ahí encontraba trabajos que tomaron como objeto la implementación del SIU guaraní, es decir, el sistema de gestión académica, ya sea su implementación y las soluciones que ofrece, como los procesos de migración entre las diversas versiones, entre las distintas versiones, las tensiones organizacionales que se generan en su implementación, la ejecución del sistema de informático de diplomas y certificaciones, el SIDCER, los desafíos que presenta la implementación del SIU Mapuche, que es la gestión de recursos humanos de personal en las universidades, del SIU Araucano, el SIU Wichí. También investigaciones sobre el acceso y utilización de los sistemas de información en el ámbito de los órganos de gobierno y de toma de decisión, por ejemplo, que se hacen para la toma de decisiones en los consejos superiores. Los usos que se hicieron de estos sistemas y su evolución a partir del contexto de pandemia, los desafíos que se le presentan a los sistemas de información universitaria ante los cambios en los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior. Lo que pude advertir en esa primera revisión es que los sistemas de información universitaria son tomados como objeto de estudio mayoritariamente por investigadores e investigadoras que provienen del campo de la economía, de las ciencias de la administración, de la gestión pública, de la informática, y que hay mucho análisis, muchos informes producidos por las áreas u oficinas de información estadística en las universidades. Y aquí es interesante ver cómo
de la mano de los procesos de reforma de la educación superior, de la emergencia de la evaluación, la demanda de sistemas de información, fueron creciendo al interior de las universidades áreas, departamentos, direcciones de estadísticas, de información, de indicadores institucionales, que cobran relevancia como actores vinculados al campo de la gestión universitaria y productores de conocimiento sobre temáticas que resultan de interés para las instituciones. Entonces, hay todo un campo de vacancia para la investigación educativa vinculado a los sistemas de información universitaria como objeto de investigación, ¿no? ¿Qué datos proporcionan? ¿Qué tipos de conocimientos permiten construir? ¿Cómo es ese proceso de construcción? ¿Qué potencialidades tiene? ¿Qué limitaciones presenta? Por otro lado, al revisar las investigaciones que usan a los sistemas de información como fuente de investigación, siempre hablando del campo universitario, se reconoce como uno de los principales temas tiene que ver con el de las trayectorias estudiantiles. Y aquí también hay una hipótesis, ¿no? Que si reconocemos que el campo de la investigación educativa, como dijimos al principio, constituye un espacio que está integrado por actores que provienen de distintas disciplinas, se puede advertir que quienes investigan ese tema, el de las trayectorias estudiantiles, y hacen uso de los sistemas de información universitaria, provienen especialmente de campos como la sociología, la economía. Son minoría quienes pertenecen al campo de las ciencias de la educación, y creo que eso es importante indagar, problematizar esa subutilización que hacemos de esos sistemas de información en el campo de la investigación educativa y su relación más estrecha con ciertas temáticas, el uso diferencial que se hace según disciplinas. Para ir terminando, todo esto que planteé hasta acá me lleva a señalar dos cuestiones. Por un lado, y en relación con el análisis más experiencial de mi práctica de investigación que hice primero, detenerme en eso que es recurrente escuchar, que es no hay datos, ¿no? Y ahí pienso que muchas veces no sabemos con qué fuentes de información contamos, dónde encontrarlas, cómo trabajarlas. Entonces aquí se abre todo un abanico de líneas de acción para el campo de la investigación educativa en relación con la formación, ¿no? Especialmente en el diseño de propuestas de formación sobre los IGED y sobre el trabajo con esos IGED, ¿no? Las estrategias metodológicas, la revisión de las estrategias metodológicas ya consolidadas e instaladas, las tradiciones, ¿sí?, epistemológicas disciplinares, la incorporación de la inteligencia artificial, como recién mencionaba Juan. Bueno, esta idea de revisitar temas clásicos con nuevos datos. Y por otro lado, la segunda cuestión, con esto ya termino, es preguntarnos por la escasez de investigaciones del campo de la investigación educativa que hacen uso de los sistemas de información, preguntarnos a qué se debe, por qué es tan escaso ese uso. ¿A que no los conocemos? ¿No sabemos cómo trabajarlos, cómo procesarlos, cómo interpretarlos, para qué utilizarlos? Ese para qué me lleva a otra cuestión referida al campo de la investigación educativa y es la siguiente. Yo pensaba, y acá también la tiro para compartir, que si la utilización de sistemas de información en nuestras investigaciones responden al orden de las decisiones metodológicas que tomamos en relación a un qué, es decir, a un objetivo que en última instancia expresa una pregunta de investigación que nos hacemos, algo que queremos conocer y no conocemos, como diría Sirven, ¿no? Algo que nos inquieta, que nos fascina, que nos preocupa, una situación problemática que requiere ser respondida a través de un proceso sistemático de producción de conocimientos. Entonces ahí cabe preguntarnos, ¿qué tipo de preguntas de investigación nos estamos formulando en el campo de la investigación educativa? Porque el predominio de investigaciones cualitativas que prescinden de estos sistemas de información como fuentes, nos están indicando que nuestras preguntas están vinculadas más a un determinado modo de investigar o a un determinado paradigma de investigación, como prefieran llamarlo, en las que las metodologías cuantitativas, a lo sumo, contribuyen a contextualizar, a aportar a esos alrededores del asunto, incluso bajo la forma a veces de referencias obligadas como puntos de partida, ¿no? Y aquí también se abre una pregunta por las asociaciones que hacemos en el campo de la investigación educativa entre el uso de datos estadísticos, por ejemplo, y una mirada positivista de la ciencia.
En ese punto creo que hay toda una tarea que puede ser otra línea de acción en la agenda de la investigación educativa referida a la problematización entre instrumento y fuente y paradigma de investigación, en relación con los modos de hacer investigación que desplegamos y por qué los desplegamos, si tiene que ver con falta de formación, sobre posicionamientos, con qué tiene que ver, a los tipos de preguntas de investigación que nos hacemos cuando formulamos nuestros problemas y desde dónde los hacemos, desde qué concepción teórica, no solo del objeto, sino también de la propia construcción de conocimientos. Ahí hay una dimensión teórica, epistemológica y metodológica sobre los usos de los sistemas de información y gestión educativa que claramente, bueno, el equipo que organizó este espacio ya identificó como relevante y que ya tomó el guante para promover acciones en este sentido, ya sea a través de las mesas de diálogo que recién mencionaba para el fortalecimiento de los IGED en Argentina, que se vienen desarrollando desde hace ya 2 años por lo menos, el grupo de trabajo sobre usos de información estadística y acceso a datos públicos que se conformó en el marco de la SAIE, y bueno, y este mismo espacio que estamos compartiendo ahora que me parece que va en esa línea. Bueno, gracias por promover estos espacios de reflexión, agradezco mucho esta invitación y hasta acá llega mi intervención. Verónica, te agradecemos enormemente el recorrido que acabas de hacer con mucha síntesis, pero a la vez con mucha profundización en muchos de los temas que tienen que ver con esto que estamos proponiendo, ¿no? De componentes y de agenda. Yo les propongo seguir con la presentación de Jorgelina, pero luego quizás pensar, para todos aquellos que nos estamos haciendo muchas preguntas y reflexiones sobre varias de estas cuestiones que acaba de plantear Verónica y que venimos planteando y que se van a sumar seguramente a partir de Jorgelina, tomar alguna que quieran comentar y que quieran participar a partir de ella, ¿sí? Luego en el intercambio. Puede ser por escrito o podemos, pues acá estoy desafiando las reglas acordadas, pero también puede ser espontáneamente en vivo y en directo. Así que bueno, seguimos para no demorar la presentación de Jorgelina. Gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me hiciera el Observatorio de la UNIPE y a los organizadores a participar de esta tan interesante mesa de discusión. También quiero agradecer al equipo de investigación al cual pertenezco, el ITED de Lich, de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, CONICET, y yo me voy a posicionar como usuaria de los sistemas de información que están disponibles y mostrar algunos resultados de investigación sobre el uso de estos sistemas que están disponibles, de la información que está disponible. Recién Verónica decía, bueno, hay información, pero por ahí no siempre sabemos cómo acercarnos a ella o cómo utilizarla, y o a veces queremos más información, desearíamos que hubiera más información accesible, pero tenemos toda una serie de información muy rica a nuestro alcance y que puede ser utilizada para responder distintas preguntas. En mi caso, yo me pregunto por las desigualdades socioeducativas en el nivel secundario. Podemos pasar a la siguiente filmina. Perdón, yo no estoy manejando el PowerPoint, problemas tecnológicos. Utilizamos las fuentes disponibles para lograr un acercamiento multidimensional a las desigualdades, considerando que tienen múltiples aristas, que son multidimensionales, que hay desigualdades estructurales de larga data, ya establecidas y aceptadas por las sociedades. A la vez hay la aparición de desigualdades dinámicas, que se generan estas desigualdades intracategoriales, como nos recuerdan Fitoussi
y Rosenballon. Una de estas nuevas desigualdades, por ejemplo, que se mencionaba hace un rato, es la territorial espacial, que en las fuentes de información a veces es difícil poder trabajarla. Podemos pasar de Filmina. Y que no podemos pensar las desigualdades educativas separadas de las desigualdades sociales, de las desigualdades territoriales, de las desigualdades que nos remiten a los diferentes recursos que tienen los agentes sociales, en nuestro caso de estudio, los estudiantes de la educación secundaria y las instituciones de la educación secundaria. Entonces partimos desde este posicionamiento sobre las desigualdades para tratar de abordarlas con la información que tenemos disponible en la página del Ministerio de Educación. Siguiente Filmina, por favor. Mencionábamos hace un rato temas tradicionales de investigación, de los cuales tratamos de lograr a través de análisis cuantitativos acercamientos, como son los problemas de la segmentación socioeducativa, la diferenciación escolar, la segregación escolar. Vamos a presentar ahora algunos avances de investigación sobre estos temas que analizamos con técnicas cualitativas, multivariadas y bivariadas, con análisis de clústeres, con elaboración de cartografía y también con el creciente uso de software específico que se va desarrollando para el trabajo con el gran volumen de datos con el cual nos vamos encontrando, como es el caso de RStudio, que bueno, viniendo del campo educativo, constituye, ¿no?, como todo un desafío para uno meterse en este mundo de la programación y de pensar otra lógica del tratamiento del dato educativo. Podemos pasar a la siguiente Filmina. Primero tenemos desafíos para tratar las desigualdades con las fuentes de información disponibles. ¿Y con qué nos encontramos? Por un lado tenemos disponible el relevamiento anual, el RA, que lleva adelante el área de evaluación e información educativa, de lo que es la actual Secretaría de Educación. Y el RA nos permitía hasta hace poco, ahora el acceso a la información está más restringido, el acceso a bases nominales organizadas por las trayectorias de los estudiantes. Podíamos hacer un seguimiento de cada estudiante y de la institución escolar a la que pertenecían. También las bases nominales de características de las instituciones educativas, características que refieren a los recursos materiales, didácticos y docentes de los que disponen las instituciones escolares. Ambos bases constituyen fuentes muy ricas para trabajar, aunque presentan algunas desventajas. A lo largo del tiempo no se han mantenido las mismas variables y las mismas categorías, entonces hacer estudios comparativos longitudinales se dificulta mucho. Y en el campo de lo territorial,
La variable departamento, por lo menos, también está ausente. Podemos saber de las instituciones y de los estudiantes la jurisdicción a la que pertenecen, pero no el departamento. Sin embargo, a partir de gestiones que mantuve con el área de producción de datos, me fue posible acceder a esta variable departamento y poder hacer análisis con un mayor grado de desagregación, siempre respetando el secreto estadístico, y por eso no hemos podido lograr el análisis de todos los departamentos, de todas las jurisdicciones, porque hay departamentos de los cuales no tenemos la información. La segunda gran fuente, una gran cantera, es la evaluación estandarizada Aprender, que más allá de todos los reparos que podamos mantener respecto de las evaluaciones estandarizadas y las distintas problemáticas en su aplicación y posterior impacto también político que tienen las mismas, nos permiten trabajar con los cuestionarios anexos de los directivos y de los estudiantes, que tienen realmente también una información muy rica y muy detallada. Al igual que el relevamiento anual, las bases de Aprender tienen un ID ficticio, es decir, un código ficticio de la institución escolar que permite la unión de las bases, por ejemplo, la unión del RA con Aprender. Entonces, poder hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en una misma institución a partir de estas distintas fuentes de información. También, al igual que en el RA, las bases de Aprender carecen de la variable de departamento, también la hemos podido obtener. Y como mencionaba, la desventaja compartida de ambas fuentes de poder conocer qué ocurre en todos los departamentos del país. Esto se debe a que hay departamentos que tienen pocas instituciones educativas y se argumenta que se podría poder identificar a la institución educativa y por ese motivo no se brinda el dato. Podemos pasar de Filmina, por favor. Entonces, a partir de estas fuentes de información y de la variable de departamento, hemos podido construir una base de escuelas secundarias por departamento para todo el país, para evaluar las condiciones materiales de escolarización para el año 2017, con una muestra de 10.002 escuelas de todo el país, y también una base con una muestra de 3.765 instituciones secundarias de la provincia de Buenos Aires, que reúne información sobre indicadores educativos de procesos, resultados en las evaluaciones Aprender y el nivel socioeconómico de los estudiantes, entre otras variables seleccionadas, y esto se hizo para el año 2022, que fue el último año que salieron las bases de datos completas. Vamos para la siguiente Filmina, por favor. Bueno, con esta base de datos hemos tratado de reconstruir circuitos, trayectos o grupos de instituciones educativas con características diferenciales a los que acceden de manera desigual la población según las clases sociales, como
una manifestación de la segmentación socioeducativa. Consideramos que hay una larga tradición en el estudio de la segmentación y que sigue siendo un tema relevante para estudiar, ¿no? Pues la segmentación debilita la solidaridad, reduce la participación de las familias con mejores recursos económicos y sociales en la educación pública y limita la experiencia de los estudiantes de pertenecer a una comunidad de iguales. Entonces, es más que necesario y un tema más que vigente continuar estudiando qué ocurre con la segmentación socioeducativa en nuestro país. Siguiente filmina, por favor. A partir de la operacionalización de la noción de segmentación socioeducativa, definimos 3 grandes dimensiones. Primero, la concentración y la segregación de estudiantes según estratos o clases sociales. Para esto hemos tomado la variable porcentaje de estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Luego nos enfocamos en la desigualdad en el acceso y la permanencia y los logros de los aprendizajes. Para esto tomamos la variable de porcentaje de alumnos repitentes y en el caso de los aprendizajes, los alumnos cuyo resultado en Aprender 2022 hayan estado ubicados por debajo de los niveles básicos en lengua. Y en una tercera dimensión, la diferenciación de las instituciones escolares en cuanto a los recursos físicos y didácticos de lo que disponen a través de las variables de disponibilidad de biblioteca, asociación cooperadora como una fuente extra de ingresos para la institución y disponibilidad de Internet. Como resultado del trabajo de clúster con estas variables, siguiente filmina por favor, hemos podido reconstruir, bueno, se ve chiquito, 5 circuitos diferenciados de instituciones escolares. Los 2 primeros, los circuitos que presentan las mayores ventajas, pertenecen al sector de educación privado y a medida que vamos avanzando en el análisis encontramos dentro del sector de gestión estatal también una estratificación que nos encontramos con instituciones en situaciones intermedias, situaciones en desventaja y situaciones con grandes desventajas y que requieren estas escuelas realmente de la intervención de las autoridades educativas para, de alguna manera, poder enfrentar estas desigualdades de las instituciones y de los estudiantes. La siguiente filmina, por favor. Otro tema de interés es el de la segregación escolar por sí mismo, entendida como la concentración de estudiantes de los mismos estratos o clases sociales que restringe la heterogeneidad al interior de una institución. En este caso nos estamos enfocando en una segregación según nivel socioeconómico, y los diversos estudios sobre la segregación indican que resultan en la discriminación y que produce efectos negativos en la interacción y en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces nosotros hemos buscado estudiar la segregación con el mayor grado de desagregación que nos fue posible, que fue a nivel de departamento. Siguiente filmina, por favor.
hemos buscado utilizar un índice muy específico, que es el índice de Goddard, pensado para la segregación escolar. Hemos hecho el análisis para el Gran Buenos Aires con una base de datos con una muestra de 2.298 escuelas secundarias y 5.483 estudiantes categorizados según el nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Siguiente filmina. Y como resultado obtenemos los datos de aquellas situaciones más críticas en cuanto a la segregación, que son las que están destacadas en amarillo y naranja. Nos encontramos partidos del Gran Buenos Aires que presentan una muy alta segregación, como el caso de San Isidro, Ituzaingó, y luego con situaciones diversas, pero que dan cuenta de que se necesitan de políticas de redistribución de la matrícula entre las instituciones escolares, y siempre nos surge la pregunta, ¿no?, de la elección que hacen las escuelas sobre el estudiantado y a la vez las familias que eligen a las escuelas, ¿no? Cómo se da esa problemática que produce estas situaciones negativas en cuanto a la heterogeneidad de los estudiantes en las escuelas secundarias. Siguiente filmina, por favor. Acá hay una cartografía para visualizar estas situaciones de segregación en el Gran Buenos Aires, siendo los dos colores más oscuros los casos de segregación alta o muy alta, o siguiendo al investigador Murillo, él habla de hipersegregación cuando estamos pasando un umbral de 0,7 puntos en el índice de Goddard. Siguiente filmina. Luego nos preguntamos por las condiciones materiales de escolarización a nivel nacional. Todos conocemos las escuelas que tienen diferentes falencias en cuanto a lo edilicio y en cuanto a los recursos de los que disponen. Para esto hemos realizado diferentes análisis a nivel nacional y provincial. A nivel nacional hemos establecido categorías de condiciones de adecuación de los establecimientos de la educación secundaria común de ambos sectores de gestión, con variables seleccionadas a nivel departamental del relevamiento anual 2017. Se tomaron las variables beneficiarios del servicio de alimentación gratuita las escuelas, es decir, las escuelas que tienen comedor, establecimientos que tienen laboratorio de informática, establecimientos con computadoras en funcionamiento, establecimientos con biblioteca y establecimientos que tienen este equipamiento que están realmente en condiciones de uso. Siguiente filmina. Entonces, aquí en este estudio que se hizo a nivel nacional, lo hemos realizado con la doctora Natalia Herger del PET y CEUA. Encontramos una distribución de las condiciones materiales de escolarización muy dispar en lo que es el territorio nacional, con una concentración de las condiciones más desventajosas
en el norte del país. Esto también nos ha coincidido con estudios que hemos realizado sobre las condiciones de vida y que da cuenta de desigualdades realmente muy estructurales y muy arraigadas en el territorio nacional. Siguiente filmina. Y finalmente también hemos podido estudiar de manera preliminar el acceso y la permanencia a través de los indicadores educativos y las trayectorias escolares de los estudiantes, ¿no? Considerando un poco el enfoque planteado por Flavia Terigi entre las trayectorias teóricas y las trayectorias efectivamente reales de los estudiantes. Podemos pasar de filmina, por favor. Entonces, hemos tomado algunos indicadores educativos, primero para ver cómo se comportaban en la provincia de Buenos Aires a nivel departamental. Primero una tasa de alumnos no promovidos y luego una tasa de sobriedad avanzada, esto para el año 2023, donde encontramos situaciones no de mosaico en la provincia y también áreas que presentan mayores desigualdades en el Gran Buenos Aires, principalmente en lo que es el sur del conurbano. Pasamos de filmina. También utilizando técnicas de clústeres, nos preguntamos sobre qué tipos de trayectorias tienen los estudiantes secundarios en la provincia de Buenos Aires. Trabajamos con una muestra de 1.677.459 estudiantes de la educación secundaria bonaerense. Realmente fue una base de trabajo muy importante para realizar este análisis. Los estudiantes fueron agregados a su vez a nivel de la institución escolar para poder trabajar con este volumen de datos y nos encontramos con trayectorias con menores problemáticas, un grupo que presentan segundas, menores problemáticas, situaciones intermedias, trayectorias con problemáticas y trayectorias con mayores problemáticas, que presentan, por ejemplo, los alumnos con más altos valores de estudiantes salidos sin pase, el segundo valor más bajo de alumnos no promovidos y la cifra más alta de alumnos repitentes y los valores más altos de alumnos con sobreedad. Esto fue a modo de lograr un acercamiento para ver estos comportamientos, ¿no? En estas bases que nos permiten esta clase de trabajo con estos niveles de desagregación. Siguiente filmina. Con esto quiero agradecerles que me hayan escuchado y principalmente dejar el mensaje que las fuentes están disponibles, que hay mucho trabajo que se puede hacer con las mismas. No puedo dejar de destacar mis propias limitaciones para trabajarlas y explotarlas con mayor profundidad. Todos estos son acercamientos paulatinos, pero creo que hay grandes líneas de investigación que se pueden continuar realizando con los datos que tenemos disponibles y que tenemos que poder aprovechar. Muchas gracias.
Gracias, Jorgelina, por sumarte a este espacio, este intercambio, por compartir esta trayectoria, este trabajo, esta iniciativa, a vos, tuyo y de todo el equipo. Si les parece, haremos unos minutos de intercambio. Tenemos un comentario, bueno, varios comentarios de Nancy que se tuvo que retirar, pero bueno, aprovecho para mencionarlos y vemos que otros aportes que se quieran también sumar a estos. Ella dice, bueno, en base a las dos primeras presentaciones me quedé pensando en las áreas de vacancia y en la subutilización de estos recursos. El sistema universitario que describió Verónica viene subutilizando analíticamente, excepto para tareas de gestión interna, las bases nominales de estudiantes para estudios longitudinales y existe nula o baja disponibilidad de esos datos para la investigación y son sistemas que ya tienen más de 20 años. En la educación obligatoria hay una subutilización y desconocimientos de los datos públicos. En ese punto me pareció interesante la pregunta sobre qué tipos de preguntas se hace en la investigación. La presentación de Juan dio muchas pistas para pensar nuevos indicadores a partir de los nuevos tipos de datos disponibles. Ahí hay mucho para seguir elaborando. Me quedo pensando en la responsabilidad de quienes formamos en la promoción de estos usos, como bien señalaban los y las colegas. Bueno, comentarios varios. No sé si Verónica o Jorgelina, bueno, alguien más quiere levantar alguna reacción a estos comentarios. Yo también me quedo pensando muchas cosas. A mí hay un tema en particular que me parece sumamente interesante volver a plantear en el campo de esta articulación entre investigación educativa y sistemas de información educativa, que es la mirada metodológica. Esto me lo han escuchado decir muchas veces quienes ya me conocen en el tema, con respecto a la investigación educativa en el contexto actual, en vinculación con los sistemas de información en general y los sistemas de información educativa, de gestión educativa en particular, sobre, como decía Verónica, las preguntas que nos hacemos, el tipo de preguntas que nos hacemos, cómo nos hacemos las preguntas y cómo trazamos los recorridos para dar respuesta a esas preguntas a través de qué tipo de abordajes y utilización de las fuentes. Esto es habitual, es la mirada metodológica de la investigación, pero creo que sí estamos en un momento en que tenemos que revisarlo por el tipo la naturaleza del tipo de fuentes de información con la que nos encontramos y muchas de las cuestiones que mencionaba Juan sobre el tipo de producción, las características de la producción de información que hoy existe, a diferencia de la forma en que se producía, digamos, a través de otros sistemas y otras fuentes. En ese sentido, me parece que interpelar la información, digamos, y pensar cómo la interpelamos y cómo se produce, digamos, y cómo se usa como evidencia para dar respuesta, es una problematización de la investigación educativa que deberíamos reflotar, digamos, en la agenda, ¿no? Para repensarla. También, bueno, me quedo con estas cuestiones de la relación actual entre áreas disciplinares y usos de los sistemas de información educativa, en esta cuestión de temas clásicos con nuevos datos o no tan clásicos. Bueno, también ahí creo que hay mucho para profundizar. Verónica también levantaba estas cuestiones, bueno, de temas que son como habituales, ¿no? Si uno hace estos recorridos que se ve que se repiten, digamos, bueno, también hay que ver qué nuevas aristas tienen, ¿no? Bueno, estos nuevos datos que también decía Juan para pensarlos a estos temas más clásicos. Bueno, se me ocurren muchas cosas, pero me interesa más que hablen ustedes, digamos, y en este sentido seguir generando el intercambio. A mí, si me permiten, digamos, antes de pasar a las intervenciones, querría en este listado de cuestiones que estamos planteando, primero también agradecer en nombre de la UNIPE las presentaciones que han hecho, agradecer, Verónica, especialmente la mención sobre las mesas CIGED y demás. Nosotros somos fervientes promotores de ese espacio, con lo cual, digamos, ojalá sirva para que más colegas también se acerquen a estas temáticas. Quería agregar, digamos, solamente un resaltado de las cosas interesantes que se plantearon, que es algo que mencionamos un poco al pasar, que tiene que ver con el tema de las condiciones que a veces esperamos que se presenten para que pudieran
pensarse como favoreciendo o promoviendo el uso de esta información, las condiciones que supuestamente debiera presentar esa información, las que esperamos y las que efectivamente nos encontramos. Acá Jorgelina también hacía referencia en varias cuestiones de información que está en un momento disponible en un formato, que luego en otro, que algo que aparece como más restringido y demás. Todo esto y otros temas más forman parte, entre otras cosas, de las condiciones con las que este recurso se plantea, se presenta, y que podríamos estar también indagando un poco más acerca de cuáles podrían ser aquellas que contribuyeran a incrementar el uso. Y la otra cuestión que me gustaría como resaltar específicamente es algo que en 2 oportunidades se señaló, que es la escasa mirada pedagógica alrededor de estas cuestiones, digamos. No creo que viene de la mano de la mención esta del perfil predominante de quienes están analizando este tipo de cuestiones, pero quiero decir, tanto en los modelos más reconocidos de producción de información estadística, la que conocemos, como muchísimo más en este momento ante la emergencia de la información nominalizada, de los sistemas asociados a la gestión, lo que todo el tiempo vemos es una ausencia de mirada pedagógica, tanto de mirada pedagógica sobre las fuentes como de preguntas pedagógicamente potentes acerca de esto, cómo se integra en procesos o cómo se aprovecha supuestamente en procesos institucionales o en diseño de políticas, digamos, para la mejora, pero desde la preocupación pedagógica. Y también es cierto que en este sentido es difícil pensar en que esta producción de conocimiento alrededor de los sistemas de información, tanto utilizándolo como fuente como objeto de investigación, se puede incrementar si no se empieza este camino. Como en cualquier otra cuestión, esto se mejora a propósito de la interacción con estas fuentes, la interpelación a estas fuentes, la exigencia de que estas fuentes se presenten con mejores condiciones, con más refinamiento. Y las veces que hemos tenido oportunidades de generar experiencias de trabajo en este sentido, uno se da cuenta que la información disponible es mucha y es muy buena hasta que la empezamos a utilizar. Y cuando la empezamos a utilizar es que empezamos a encontrar cuáles son todas esas aristas que podrían ser diferentes, que podrían estar presentadas de modo diferente, que podrían complementarse de tal o cual manera. Entonces, en ese sentido, la comunidad académica podría generar un aporte importantísimo en promover y estimular el interés por generar esta interacción, porque claramente no se va a producir mejor información y mejores marcos de trabajo si no empezamos a ensayarlos y a ensayar estas preguntas, aunque inicialmente nos queden como un poco rengas o un poco fallidas, digamos, ¿no? Así que esas eran cosas que también quería aportar como para provocar o contribuir, digamos, a este espacio de interacción, que es uno de los tantos temas que nos preocupan. No, yo una cosita nada más agregar, no sé si soy yo que hago eco o... solo una cosita agregar en relación con esto de la mirada metodológica que plantea Delia, que también así como en el campo de la investigación educativa tenemos, me parece que está esa asociación, ¿no? De las investigaciones cuantitativas asociadas a determinado modo, paradigma, modo de investigación, también esta mirada metodológica necesaria creo que se encuentra con una resistencia, que es la reticencia a lo metodológico en sí, asociándolo a lo instrumental, ¿no? Como que si nos enfocamos en estas discusiones de orden metodológico, estamos restringiendo la decisión a cuestiones meramente instrumentales. Ahora, si tomamos en cuenta lo que ya plantearon, que los datos no están dados, que se construyen, son necesarias esas discusiones y esos análisis de, bueno, ¿cómo los construimos? ¿Dónde? ¿Desde dónde? Me parece que está bueno que nos demos esa tarea y ahí recupero esta idea de Nancy de la responsabilidad de quienes estamos en espacios de formación. Porque muchas veces tiene que ver también, como dijo Jorgelina, ella terminó diciendo, bueno, reconozco las limitaciones, mis propias limitaciones, muchas veces son nuestras propias limitaciones que no podemos compartir, formar, enseñar, ¿sí? Practicar eso que
que no conocemos o que no sabemos o que no nos hemos apropiado. Entonces también ahí me parece que hay toda una cuestión para indagar en la formación y en quienes somos responsables de esa formación para la investigación, fundamentalmente en la iniciación también, o sea, en todos los momentos, pero en la iniciación a la investigación, donde también se sientan matrices fuertes, ¿no?, respecto de lo que es investigar, cómo investigar, desde dónde. Ahí, bueno, si me permite sumar 2 o 3 cositas. En principio, me llegó un montón de preguntas en el plano de, a ver, hay algunas discusiones que algunos las venimos teniendo hace un tiempo, por eso me parece que está buenísimo esto de que se sube un montón de personas, de que la discusión se abra también. Por ejemplo, todo lo que Vero traía sobre el sistema universitario es una discusión que teníamos también en alguna de las mesas IGED, la teníamos como con un pushpin de decir, che, en algún momento habría que ver el tema de los SIU, pero bueno, siempre estamos con la urgencia del tramo obligatorio, ¿viste? Entonces decir, bueno, me parece que hay 1000 puertas para abrir, así que eso me parece fantástico. Yo pienso por lo menos 3 cosas, o por lo menos 3 líneas de trabajo en cuanto a eso que planteaba Lilia de las condiciones. Una tiene que ver como con alguna cuestión de institucionalidad. Y esto lo hemos discutido también en algún otro momento, y es una discusión inclusive dentro de la SAIE, porque hace un tiempito decíamos, la SAIE tiene una organización interna en áreas temáticas y grupos de trabajo. Nosotros somos el grupo de trabajo, ¿sí? El primero y cuasi único, y no un área de temática, porque no nos pensábamos como un área, un objeto, sino como un grupo que trabaja con fuentes y puede aportar a otros temas, a otros investigadores, más, pero no como un tema en sí mismo, los sistemas de información o la información. A lo sumo puede aparecer, y en menor medida, alguna cuestión vinculada con la cuestión metodológica, pero menos porque, y acá quiero decir una segunda cosa vinculada con por lo menos por donde intentaba llevar el planteo, que es el tema de esto quanti-quali. En este tipo de datos y en este tipo de enfoque, ¿sí? Yo sé que algunas cosas pueden sonar como muy distópicas respecto de lo que efectivamente pasa en el sistema educativo, pero también nos pone en tensión la distinción quanti-quali. Porque cuando yo levanto datos, por ejemplo, de respuestas, comportamientos de personas, ¿y es quanti o es quali? O sea, ¿cómo lo analizo? Hay algunos estudios, inclusive, que hemos trabajado con respuestas, procesamientos informáticos, diríamos, de respuestas abiertas de estudiantes. Y decir, bueno, hoy, ¿cuál es el límite? ¿Es lentamente quanti? ¿Es quali? ¿Dónde iría? Pero sí, esto que lo dijiste, Vero, y está buenísimo. La imaginación sociológica y la imaginación pedagógica no es una cosa innata. Uno puede pensar los problemas de investigación en función de los marcos. Esto, la teoría precede la observación. Curso de ingreso de Ciencia de Educación, Vero, ¿te acordarás? Año 2004. Leíamos a Chalmers y decíamos, bueno, nosotros podemos pensar los problemas que podemos pensar en función de los marcos que tenemos. Entonces, si arrancamos diciendo no piensen en números, y no vamos a poder pensar en números. Y si no conocemos qué fuentes hay, yo no puse el listado, pero hay relevamientos, nos pasa regularmente cuando empezamos a indagar, es decir, quiero investigar sobre trabajo infantil, uso del tiempo, tareas de cuidado, che, hubo una encuesta, hubo un relevamiento, se hizo este dispositivo, están las bases, che, educación y trabajo, digo, la veo que está Irma, sí, hay sectores productivos, y yo por lo menos, esto que trataba de plantear de estos 40 y pico años de informatización y digitalización, nos tienen que decir, poder poner por delante, antes de decir no hay datos, es decir, busque mucho. Porque si alguna vez alguien se sentó en una computadora y llenó un formulario, ya hay un dato que está guardado en algún lado. Si puedo acceder, voy a buscarlo, es otro mambo, ¿sí? Y ahí por eso digo una segunda cuestión que yo me había notado. Una es institucionalizar el campo para poder tener estas discusiones con cierta regularidad y además poder actuar. Alguien mencionaba ahí las resoluciones de la Agencia de Acceso a Información Pública. Hay un trabajo que publicamos ahí en el sitio de las mesas IGED con una cooperación con la OI sobre normativa, donde decimos el dato educativo tiene una particularidad, que es que combina dato personal con información pública. Entonces hay una zona gris ahí que es todo un tema, ¿sí? Y hay un montón de acciones y pedidos de decir, che, es un servicio público, entraría ahí, se debería publicar la información, pero a su vez hay datos personales. Bueno, digo, hay discusiones que está bueno tener como un espacio regular, no te digo el congreso anual, pero un espacio regular. La segunda es la formación de perfiles y profesionales. Entonces, hoy no en ninguna carrera de educación, en principio, ¿sí? Tenemos formación específica, ya no en métodos cuantitativos,
sino agrego ciencia de datos, gestión de base de datos, programación, que son los que nos permiten llegar a esos datos. Ya no ni siquiera pensar el problema, sino pensar que hay datos y además que los puedo usar. Pongo un ejemplito chiquito. Hay otras carreras que han hecho, y ya hace tiempo, este tema, como por ejemplo geografía. ¿Sí? Existe la carrera de técnico en sistemas de información geográfica, ¿sí? Que no es un geógrafo convencional, digamos, que los geógrafos trabajan un montón con esto, pero que necesitó decir, che, acá hay una especificidad, que necesita otro conocimiento, que necesita poder escribir una línea de código, que necesita poder procesar una base de datos, que necesita poder dialogar con un gestor de base de datos, etcétera, etcétera. Y ahí llegó una última cosita que es la articulación con las áreas productoras de datos, y que esto salió, y fíjate, Jorgelina decía, yo he tenido que dialogar con la subsecretaría o con la Dirección Nacional, yo he tenido que pedirle, y esto que marcaba Lilia también, hay un terreno ahí para explorar, o por lo menos explotar en ese diálogo, inclusive decir, mira, hay una planificación de 6 relevamientos para hacer, porque además están comprometidos, operativos, con financiamientos, y se van a hacer. Bueno, el campo de la investigación puede opinar y decir, mira, estaría bueno, ya que van a hacer un operativo nacional, ¿sí? Necesitamos datos en la investigación, entonces podemos incorporar los cuadernillos complementarios, o pueden no sacar de los cuadernillos complementarios tal set de preguntas que antes lo usábamos, o poder, ¿sí? Pero eso implica pensar que esas fuentes también son, o sea, nosotros como investigadores tener esa responsabilidad que decía Nancy, de mirar la producción de datos como una fuente para la investigación. Bueno, eso, la hice larga. Sí, Jorgelina, adelante. Sí, respecto de lo que decía recién, Juan, hay una cuestión que tiene que ver con la formación, ¿no?, que se dan en las carreras de educación y de ciencias de la educación, y que estas temáticas exceden a la enseñanza de las metodologías tradicionales, y que este año tuve el desafío muy movilizador de dictar un seminario de doctorado en UNSAM en la Escuela de Humanidades, o sea, iba, ¿no?, para la Escuela de Humanidades, justamente sobre cómo estudiar la desigualdad, articulando estos enfoques cuantitativos y cartográficos, y enseñar a trabajar con estas fuentes de datos y con estos sistemas informáticos que nos permiten trabajar estas fuentes de datos específicos, y que fue una experiencia muy grata porque, bueno, hay un área de vacancia en la formación de los profesionales para utilizar esta cantera de datos de los cuales disponemos, ¿no? Entonces, es como que tímidamente las áreas de formación van surgiendo. También sé que hay un tramo de formación de posgrado en UNTREF, de generación de indicadores educativos, pero creo que queda mucho camino por recorrer hacia adelante. También traer esta cuestión de qué lugar tenemos en el diálogo que recién se mencionaba con quienes levantan, con quienes producen estos datos. A mí el tema de la continuidad de los relevamientos y del mantenimiento de las variables me parece un tema clave. Por ejemplo, esa variable del sistema gratuito de alimentación en la escuela, del comedor escolar, se hizo en 2017, ya después esa variable no la encontré, ¿no?, en bases de datos posteriores, entonces no la pude seguir incorporando a los análisis, y es una variable que
que se perdió en el camino y que era muy interesante poderla tomar. Y también pensar que estos interrogantes no solo aplican al nivel nacional, sino también que tenemos a las provincias que tienen sus propios sistemas de información. He podido trabajar con los sistemas nominales de información de la provincia de Misiones, por ejemplo, y con la complejidad de que está el área del Ministerio de Educación que produce un tipo de dato y después con el Consejo de Educación que produce otro tipo de dato, ¿no? Y a partir de la unión de los dos tipos de datos en educación que se produce en la provincia, tratar de realizar un análisis de la situación educativa provincial. Pero las provincias también son productoras de datos escolares, que me parece que también tenemos que mirar qué es lo que está pasando ahí. La provincia de Buenos Aires tiene la capacidad de generar sus propios indicadores educativos, sus propios anuarios, el mapa escolar, que es un mapa muy completo y tiene una información sumamente rica, y provincias que realmente he hablado y me dice una persona, estoy yo solo para hacer todas estas tareas, me resulta imposible, entonces no tenemos datos, ¿no? Y esto nos habla un poco de las capacidades institucionales, organizacionales que hay en las jurisdicciones para la producción de los datos educativos. Bueno, estamos casi sobre la hora, pero si alguien quiere hacer algún comentario más, si no, podemos... Bueno, por un lado, nuevamente agradecer a quienes se sumaron a esta propuesta, a quienes acompañan en cada nueva fecha de UNIPE virtual a seguir alimentando el debate, digamos, de estos temas, el intercambio. A ustedes, como decían, a sumarse en este horario estos días. Estamos cerrando la semana de UNIPE virtual y esperamos seguir encontrándonos en los distintos espacios en que nos siga alimentando este interesante tema para seguir construyendo esta relación con la investigación educativa y con el tema de la información en los sistemas de información y gestión educativa en particular. Bueno, gracias, agradecerles.